Y además que en ese punto yo creo que hice una reflexión, me di cuenta que me falta un mundo por aprender, porque lo poco que había avanzado en cuanto a aprendizaje sentía que era como unas gotas en un mar, ¿no? De un mar de conocimientos. Si decides aprender el arte del bonsái, debemos siempre hacerlo de manos de profesionales y maestros de este arte. Ana María, la invitada de este capítulo, lo tenía claro desde la primera vez que vio un bonsái a los 10 años. Para hacer bonsái hay que aprender y ser curioso. Esto le ha llevado a participar en un sinfín de cursos, de talleres y escuelas de referencia. Hoy, casi a punto de finalizar su estudio en la escuela Sagún En, nos cuenta su experiencia en todo el proceso. Empezamos. Bienvenido a Universo Bonsai Lover, el podcast dedicado al mundo del bonsai, donde podrás escuchar toda la actualidad y todo lo relacionado con este arte en cada capítulo. Soy Manuel Porras y te doy la bienvenida a este Universo Bonsai Lover podcast. Muy buenas, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Manuel, aquí disfrutando ya de un poco despidiendo el verano. Sí, así estamos todos ya con ganas de que cambie un poco la temperatura y se disfrute de los colores del otoño y de esos días un poquito más cortos, pero que siguen siendo agradables, ¿no? Cuéntanos, Ana, ¿qué es para ti el bonsai? Bueno, a ver, a lo largo de los años yo creo que este concepto ha ido cambiando en mí. Intentaré resumírtelo un poco. Yo creo, al menos yo lo veo que es como una forma en el que la naturaleza, en este caso a través de un árbol, te enseña y te diseña. Te cultiva en tu interior valores desde la paciencia, la reflexión, sobre todo cuando tú contemplas a tu árbol, cuando evitas el caos, ¿no? A través de la búsqueda de la austeridad o, por ejemplo, también cuando aceptas, bueno, aprendes a aceptar con dignidad lo que es el paso del tiempo, ¿no? Y también empiezas a disfrutar de lo que es la espontaneidad de la naturaleza en sí. Entonces, yo creo que esto, el bonsai te ayuda a desarrollar todos tus sentidos y además te enseña a su vez a ser empático con los seres vivos. Eh, y si tienes suerte, al final creo que podríamos encontrar un equilibrio, lo que sería la paz interior, ¿no? Yo creo que te resumo un poco lo que es para mí, pero que al final tendría que ser que el bonsai es una filosofía de vida. Muy bien, me encanta. Últimamente me estáis dejando unas definiciones de bonsai muy profundas y muy bonitas y además se acercan mucho a mi forma de ver el bonsai, ¿no? Un poco más allá de un estilo de vida o dentro de ese concepto todo lo que se engloba y coincido totalmente con la descripción que tú has hecho. ¿Y cómo empezaste tú? ¿Cómo llegaste tú al mundo del bonsai? Bueno, esto yo empecé cuando tenía 10 años. Asistí a una exposición de bonsai que fue organizada por la Embajada de Japón en mi ciudad natal, que es La Paz, Bolivia. Yo no entendía lo que era el término bonsai, ¿no? Por mi corta edad. Entonces yo vi el póster de publicidad y tras preguntarle a mi madre, creo que le hice demasiadas preguntas. Entonces, sí, mi madre decidió llevarme directamente a la exposición y me dijo, es que esto lo tienes que ver. O sea, por mucho que te pueda decir yo, lo tienes que ver. Y efectivamente, después de verlo, es que me enamoré de los árboles a escala prácticamente. Entonces, tiempo después estuve dándole muchas vueltas al tema y estuve buscando lugares acreditados sobre el arte del bonsai para poder aprender, formarme y demás, pero lamentablemente en mi país no encontré ninguno. Y ya años después, viviendo en Madrid, en un centro comercial de esto, pues vi un pequeño olmo que estaba a punto de secarse, lo típico, ¿no? Y tras llevármelo a casa, estuve con el árbol 5 años, pero sin hacer trasplante, sin hacer nada, ninguna técnica. Entonces decidí buscar una escuela en la que me pueda formar desde el nivel cero. Y es ahí cuando encontré Bonsai Kido, que es la escuela del maestro de José Manuel Blasquez. Y después también asistí y aún sigo asistiendo a clases en Bonsai Colmenar con el maestro Carlos Lázaro, y que también a su vez fue maestro de José Manuel. Luego también conocí a Gomo Bonsai de Manuel Germade, a quien admiro mucho por su trabajo con los árboles Shohin. Y luego ya conocí a Marcial Juste, que es con quien llevo el tema del diseño
todo lo que es el tema de arte. Un currículum brutal, es decir, te has formado con un montón de maestros, con un montón de experiencias. Una curiosidad, cuando la primera vez que yo fui de visitas de bonsai a Madrid, el primer vivero que yo visité fue Bonsai Colmenar, fue la casa de Carlos Lázaro Sí. y estuve allí viendo los árboles y me vine impactado, me gustó muchísimo, la verdad, me encantó. ¿Y por qué decides dar ese paso tan grande y formarte con los mejores, formarte en escuelas referencia, en referentes y demás? Sí, a ver, todo empezó los primeros 4 años de mi formación, que fue en Bonsai Kido con José Manuel Blasquez. Durante una de las clases que tiene él en su programa, él daba una clase con un maestro invitado y ese fue Marcial Yuste de la escuela Sangunen. De esa forma yo creo que se han cruzado nuestros caminos y en esa oportunidad la clase que él dio me llamó la atención. Unos conceptos que él explicó con la vehemencia que le caracteriza eran los principios básicos de estética japonesa, que yo hasta entonces no había escuchado, al menos no en su totalidad. Me sonaba un poco lo que es el término el wabi-sabi, pero el resto de conceptos que él dio no los había escuchado. Y yo creo que eso fue la forma en la que ha abierto el camino a la curiosidad de seguir buscando información, seguir aprendiendo. Y además que en ese punto yo creo que hice una reflexión, me di cuenta que me falta un mundo por aprender, porque lo poco que había avanzado en cuanto a aprendizaje sentía que era como unas gotas en un mar, ¿no? De un mar de conocimientos. Entonces, también a su vez empecé a asistir a las convenciones y exposiciones de bonsai, que bueno, en esos sitios tú tienes la oportunidad de intentar analizar diseños, estética, técnicas, bueno, todo lo que puedas, ¿no? De los árboles que están expuestos. Y nuevamente ahí en los pasillos pues me encontré también a Marcial. Entonces yo creo que cuando lo ves, lo escuchas y te explica pues explica a todos a los que quieran o tengan curiosidad sobre términos, sobre diseños, estética, sobre lo que es la exposición, el Keido, el Kazari. Y luego también te pones a leer revistas sobre bonsai, suiseki, y entonces te das cuenta, ¿no? Que esta persona está metido en un montón de artículos que va enseñando, va escribiendo te los puedes encontrar en artículos en las revistas de Bonsai Focus, en la de BCI, bueno, que puedes encontrar un montón, ¿no? Entonces, te vas dando cuenta de que lo que está enseñando también lo está plasmando, ¿no? Y en un material en el que puedes tú acceder, ¿no? Entonces creo que pocos maestros andan actualizándose constantemente como él lo hace, ¿no? Además, creo que la enseñanza que ofrece Marcial, la escuela Sagun En, es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a trabajar en cuanto a aprender bonsai, ¿no? Porque va mucho más allá de poner un alambre, quitar un alambre, de cómo hacer un trasplante y demás, sino que, como bien has dicho, tiene esa parte teórica o esa parte filosófica que hace que vaya poniéndote en duda tus conocimientos o lo que en teoría se supone que sabemos, ¿verdad? Claro, porque ten en cuenta que es un arte el bonsai, no es solamente saber técnicas, que es necesario desde luego para poder trabajar tus árboles, pero que de fondo también tiene una filosofía que creo que debes saber plasmarla en tu trabajo manual, ¿no? Correcto, correcto. La verdad que Marcial, los que hemos tenido la suerte de coincidir con él o lo conocemos, sabemos que es un libro abierto y que tiene una pasión por el bonsai. Pero cuéntame, como alumna de Marcial, ¿cómo es asistir a clase? Porque tiene que ser un poquillo cascarrabias, ¿no? Bueno, sí, tienes suerte si no te saca la katana, pero sí, sí, pero bueno, a ver, un poco te diría un concepto antes de entrar a ello, ¿no? ¿Qué es un maestro? Para mí un maestro es una brújula que te activa los imanes de la curiosidad, el conocimiento, la sabiduría y, y así yo creo que lo describiría Marcial como una brújula, una fuente de enseñanza, es como una mina de oro que hay que saber explotar. Él te puede plasmar y iluminar el camino con el material que él prepara, porque además te da un material extenso, amplio y yo creo que muy rico, eh, que
Además, sumada a la experiencia que tiene, ¿no? Los años que tiene, o sea, yo creo, y además la paciencia que le caracteriza, aunque bromeamos mucho en lo de la katana y tal, pero créeme que tiene una paciencia bastante grande. Y luego también te aseguro muchas risas que te ablandan el duro camino del aprendizaje, porque como él te diría, porque siempre te dice una frase de Charles Chaplin, ¿no? Un día sin reír es un día perdido. Y yo creo que como alumno de su escuela también tienes que tener claro que hay una parte importante, ¿no? Que es el material que él te brinda, el material de estudio, pero otra parte importante también depende de ti, el saber preparar ese tema, leerte el material y eso también incluye que preguntes, ¿no? Te digo un proverbio chino, el que pregunta es un tonto por 5 minutos, pero el que no pregunta sigue siendo un tonto para siempre. Entonces, cualquier duda es mejor aclararlo con las clases, eh, qué pasas con él, ¿no? Y, y luego también las clases, por lo general, él da un promedio de 3 horas y media, a veces se extienden a 4 y alguna vez hemos tenido clases muy largas, de casi hasta 5 horas porque mucho depende de las dudas que tú tengas y que se van zanjando en la clase. O sea, van avanzando el tema, pero las dudas que tú tengas se solucionan en el momento. Entonces recomendarías, por supuesto, este tipo de formación, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente, pero es lo que te digo, hay que saber preparar el tema, saber leerlo y desde luego también el que tú tengas árboles y que estés trabajando tus árboles te genera más dudas. Entonces, al momento de ir aplicando pues, las técnicas o todo lo que te explica, yo creo que eso también lo vas solucionando con Marcial y vas trabajando tu árbol y vas avanzando. Ya llevas mucho tiempo con él y muchos conceptos aprendidos o por lo menos conocer dónde está la fuente para seguir asimilándolo. Ujú. ¿Qué le dirías a la Ana que empezó a la Ana de antes de empezar a asistir a este tipo de clases? Pues mira, le diría una frase que me encanta y que creo que se me ha ido repitiendo mucho en el tiempo, es Ichigo Ichie, que significa una oportunidad en la vida. No se aprende a caminar siguiendo las reglas, se aprende caminando y cayendo. Entonces en el camino, yo le diría a la Ana de antes, encontrarás personas maravillosas y que sigas por ahí. O sea, lo mejor está siempre por venir. Y ahora ya está acabando tu formación, ¿no? Con Marcial. Sí, Y sí. tenéis, creo que estáis organizando algo especial, ¿no? Sí, será una sorpresa, sí, será una sorpresa. Sí, sí, Bueno, sí, algo especial. sé que tú, al igual que Marcia y al igual que muchos aficionados al bonsai, eres una apasionada no solo del bonsai, sino también de todo lo relacionado con la cultura japonesa. Y hay algo que me llama mucho la atención, te sigo por varios perfiles, por varias redes sociales, y es tu pasión por los haiku y por la filosofía japonesa. ¿De dónde viene esta afición? Vale. Mira, pues durante mi paso en Bonsai Kido tuve el placer de entrar en contacto con otras ramas artísticas de la cultura japonesa de la mano de la maestra Eiko Kishi. Ella daba clases de Ikebana o lo que es el arte de composición floral japonés, luego también Kitsuke o el arte de vestir el kimono, por lo que decidí buscar lugares y personas cualificadas que me enseñen sobre múltiples artes zen y te menciono algunos, la introducción al kintsugi, que es la técnica de reparación de cerámica, el shodo, caligrafía japonesa también, la pintura sumie, luego también está el kirie o es el arte de japonés de cortar papel, luego también el taller de furoshiki, bueno, un largo etcétera bueno, que además me encanta leer también los proverbios japoneses o los kotowasa, los haikus. Yo creo que todas estas ramas artísticas que te he ido mencionando llevan en su esencia mucho de los principios básicos de estética. Y te menciono algunos: el shizen o naturalidad, el yugen o profundidad, el wabi-sabi, que lo mencionamos casi siempre en En bonsai, bonsai. ¿no? La imperfección, luego está el shibui o sutileza. Eh, todos estos conceptos que te iba mencionando te permiten seguir trabajando y sumando en lo que es tu filosofía y además es lo que te digo, puedes aplicarlo tanto al bonsai como a otras artes. ¿Y practicas, escribes tus propios haikus? Los haikus, bueno, no he llegado a ello. Bueno, alguna vez he intentado sobre todo para intentar ponerlos en los toconomas, ¿no? Pero bueno, ahí Bueno, vamos.
Ana, me sorprende mucho la facilidad con la que te sientes atraída por un mundo tan completo como el arte japonés o la cultura japonesa, pero sobre todo me sorprende la trayectoria que has tenido buscando siempre formación de calidad. ¿Por qué recomendarías tú a alguien que esté escuchando el podcast que es necesario seguir una formación de calidad para poder avanzar en el bonsai? Vale, pues habría que entender, yo, bueno, desde mi punto de vista, una Ujú, formación de calidad dirigida a lo que es el bonsai. Para mí significa adquirir conocimientos necesarios que te ayudan a desarrollar esa parte creativa que llevas dentro, esa parte artística y que logres expresarlo en tus árboles, pero que sea de una forma sencilla, que sea algo natural, que no estés forzando y así además no caes en realizar copias de otros maestros, otros artistas, es decir, que no hagas bricolaje, ¿no? ujú. Que realmente generes arte, ¿no? Y la búsqueda, o sea, buscar ayuda en escuelas sobre todo reconocidas, con maestros que te demuestran su experiencia y su formación, te ayuda mucho. Entonces, por supuesto, recomendamos escuelas, ¿verdad? Sí, desde luego, porque además sumada a la experiencia que tienen, te acorta muchos tiempos, porque si tú vas solo de autodidacta, vale que sí que puedes aprender, pero el tiempo que te toma te puede llevar muchos, muchos años. Ujú. Una pregunta ya de curiosidad. ¿Has notado el paso de la escuela en tu árbol, en tu colección? Sí, hombre, desde luego, ya desde los cambios de maceta, desde, vamos, los diseños, porque una vez que tú empiezas a llevar estos temas, tú mismo te das cuenta de qué has hecho, por qué le has puesto esa maceta, por qué le has plantado de una forma, o vas criticando tus diseños. Claro que esto no lo puedes solucionar en un año, es decir, hay árboles que tienes que planificarlos y te puede llevar años en llegar a lo que quieres con el árbol, pero vamos que estás empezando bien y dirigiendo esa planificación. Sobre todo lo que has dicho, ¿no? Estás optimizando el tiempo, estás haciendo que tu camino en el bonsai vaya en la mejor dirección posible y no nos cueste tener que volver hacia atrás y empezar de nuevo Claro. a andar el camino. ¿Qué es lo que más has notado tú en tu evolución? Pues que me gustan ya más mis árboles, que no estoy Ostras. perdiendo tanto el tiempo, sí, porque había árboles en los que no le veías el diseño o el plantado o le ponías una maceta que no era la correcta y es que ahora te da gusto hasta exponerlo en tu toconoma, ¿no? En casa. Mm. Genial, genial. Me encanta esa definición porque muchas veces no somos conscientes de los árboles que tenemos en nuestras casas, ¿no? En nuestras colecciones y hay veces que son pequeñas joyas, lo que pasa que como toda buena joya hay que saber sacarle el máximo partido, ¿verdad? Claro, claro. Mm. Ana, muchísimas gracias por pasar por el podcast, por contarnos tu experiencia formándote. Ya sabéis todos los que seguís el podcast que soy un defensor de la formación de calidad, de la formación siempre de manos de profesionales y de gente que avale su experiencia. Y nada, os invito a que sigáis creciendo y que sigáis formando. Y a ti, Ana, te deseo lo mejor en el camino del bonsai. Un saludo. Muchas gracias, Manuel. Gracias a ti también por difundir todo lo que es bonsai y nada, seguir escuchándote y nada, gracias por tu tiempo. Un abrazo, hasta luego. Adiós, Manuel. Muchas gracias por escuchar este capítulo de Universo Bonsai Lover Podcast. Si todavía no lo has hecho, no olvides suscribirte en tu plataforma preferida. Y si te ha gustado el capítulo, compártelo para que este Universo Bonsai Lover llegue a más gente como tú. Nos volvemos a oír dentro de 10 días.